Sí. Los edulcorantes de mesa, ¿qué son y de qué están constituidos? ¿Cumplen otra función además de dar un sabor dulce a los alimentos? Hola, ¿qué tal amigos, queridos pacientes y seguidores de este podcast de Bien Nutrir? Estamos una vez más con ustedes en este episodio trayéndoles información que confiamos sea de su interés. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Hola, Yare, muy bien, muy bien. Analizando todo lo que hemos preparado para este episodio, que sin duda es muy interesante el tema. Todo lo que tiene que ver con edulcorantes. Si no todo, por lo menos los aspectos muy prácticos y que aclaren muchas dudas, Yare, porque es un tema muy controversial. Sí, es controversial, es extenso, le falta todavía mucha evidencia, Uh-huh. pero es algo que se consume todos los Todos los días, días todo el tiempo. y muchas veces en cantidades pues que no sabemos si son las adecuadas o no. Exactamente, Yare. Y pues sí, de ahí la importancia de que hablemos de esto porque dosis como tal pues no van a escuchar en este episodio tan específicas o quizás lo poquito que se tenga, ¿no? Algunas recomendaciones, pero bueno, sí, no se ha concluido, no se ha concluido mucho y también es algo que me preguntan también con los niños. Y por lo tanto, creo que sí es muy importante lo que vamos a abordar. Así es, Moni, pues los edulcorantes son aditivos naturales o artificiales que efectivamente sirven para dar un sabor dulce a los alimentos y a las bebidas. Uh-huh. Y vamos a encontrar que hay los que tienen una alta densidad, es decir, que tienen un poder pues que es energético, es decir, calórico, Ajá. nulo o cero, comparado con la sacarosa, que es el azúcar común. Ajá, el estándar, ¿no? Por así Así decirlo. es, y pues se va a utilizar principalmente en pues en los refrescos, en muchos alimentos. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero es muy, muy recurrido en este tipo de productos. De ahí ya haré que, por ejemplo, exista una clasificación de los edulcorantes y pues tenemos que por su contenido calórico, precisamente como tú mencionas, están los calóricos y los no calóricos. Dentro de los calóricos pues están los de origen de edulcorante natural y aquí pues vamos a encontrar la miel, el jarabe de arce, el azúcar de palma o de coco y algunos otros jarabes. Y en la parte artificial pues vamos a tener lo que está en muchísimos productos que lo pueden leer en el etiquetado y que muchas veces les hemos dicho, esta parte léanla porque es importante descartar. Jarabe de maíz de alta fructosa o caramelo azúcar invertido. Así es, Moni. Y están también los no calóricos, que tienen la característica principal de ser muy Mucho más dulces, dulces, claro. y por lo tanto pues se utilizan en pocas cantidades. Y en México se acentúa mucho el uso de estos no calóricos en la gran mayoría de las bebidas. Y estos no calóricos se van a subdividir de acuerdo al origen del edulcorante en natural y artificial. Uh-huh. El natural son los que son de baja potencia, lo que se llaman polioles del azúcar, que ahora les iremos mencionando un poco más. Otro de un origen de algo que se llama tagatosa y trealosa, y de alta potencia, que este es súper conocido, que es la stevia y la siraitía. Esos son de origen natural. Uh-huh. Y de artificial, seguro lo han escuchado alguna vez: aspartame, sucralosa, sacarina, acesulfame K, Ciclamato. ciclamato. Entonces,
Hay otros, pero bueno, los más comunes son estos. Y de estos sí hay unas dosis muy pequeñitas que ahorita, si el tiempo no los da, pues les vamos a mencionar. Pero es importante que pues conozcamos esta clasificación porque al final pues se consume. Se consume y muchísimo, Yare. Ujú. Entonces, en estos edulcorantes naturales calóricos, pues hablando de los azúcares como tal, pues estamos hablando de la fructosa, que es el azúcar de la fruta. Por supuesto, es mucho más dulce que la sacarosa y se metaboliza más lento. Ujú. Entonces, usualmente este es lo que encontramos en muchos productos para las personas que tienen diabetes. Es muy común verlo ahí. El otro como tal, pues es la glucosa, que es el azúcar de la uva y tiene un dulzor como un poquito menor a la sacarosa, pero el mismo valor calórico. Entonces, lo vamos a encontrar mucho en todos los productos de pastelería, Ujú. es usualmente donde la encontramos. Vamos a tener también la lactosa, que es un disacárido que está en la leche, pero que tiene propiedad de que es muy soluble y tiene un poder de dulzor muy bajito cuando lo comparamos con la sacarosa, entonces por Sí. eso es tan utilizada. También tenemos la maltosa, que es un jarabe, y este jarabe lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la cebada o en algunos productos hidrolizados de maíz y de almidón. Entonces, la característica aquí es que es menos dulce que la glucosa y hay algunos tipos que son utilizados en la industria de las bebidas. Entonces, aquí en la maltosa pues está el jarabe, que es con alto contenido de maltosa, el jarabe con extremadamente alto contenido de maltosa y los jarabes de alta conversión, que ya mejor ni hablamos porque Sí. son así ultra potentes y muy, muy, muy azucarados. Después está la sacarosa como tal, que es el azúcar de mesa común y que se compone de fructosa y de glucosa. Ya sabemos que ahorita deben estar todos como que con ¿por qué tantas osas y trabalenguas? Pero ahorita lo traducimos, pero es importante que más o menos vean todo lo que hay y que este tipo de ingrediente que es la sacarosa pues está en muchos productos de la industria, o sea, porque genera colores, volumen, texturas, reacciones de caramelización, o sea, muchas cosas que en la industria alimentaria pues se buscan, lo que hablábamos en algún episodio, para mejorar las características de sabor Ujú. y de apariencia, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Y la que hace un rato mencionaba Yare, que era la tagatosa, que es un polvito que casi no tiene ningún olor ni característica específica, pero está presente en la fruta, en el cacao y en los productos lácteos. Y también endulza mucho, entonces por eso es tan buscado. Igual que la trealosa, que está en los hongos y en los Ujú. moluscos. Así que como verán, no hay casi producto que se escape de tener este tipo de ingredientes y es el único azúcar capaz de proteger las biomoléculas del estrés del ambiente. Entonces, también por eso es muy buscado en la industria alimentaria. Y así hay otros varios que se pueden como mencionar, que ya son polvos. Aquí podemos a lo mejor ubicar al manitol, al sorbitol, que son muy utilizados, por ejemplo, Y que en... estos, Moni, nada más vale la pena mencionar que ya son los no calóricos, Exactamente. ¿no? Y que pueden encontrarlos en los calabazas, champiñones, en las cebollas, en las aceitunas, para humectarlas, para texturizar alimentos. Entonces, ya es inmenso la cantidad de ingredientes o de que pudiéramos encontrar para darle estas características. Sí, en realidad es un tema bien extenso y que puede parecer un poco complejo, pero muchos de estos ingredientes estoy segura que alguna vez o los han leído o los Ujú. han escuchado, ¿no? Y bueno, estos no calóricos que son el manitol, que está presente, como tú lo decías, en las calabazas, el maltitol, que tiene una capacidad de dar dulzor
con respecto a la glucosa de 0.9 veces. Y ahorita les vamos a ir mencionando justamente más esta característica de cuánto pueden endulzar más con respecto a la sacarosa. Sí quiero mencionarles que los edulcorantes no calóricos aprobados por la FDA principalmente son la sacarina, el aspartame, acesulfame K, sucralosa, advantame y otro que se llama neotame. Ahora, en el caso de la sacarina, probablemente ustedes lo han notado, tiene un sabor más amargo Sí, claro. o metálico y es de 200 a 700 veces más dulce que la sacarosa. O sea, eso es impresionante. No es que sepa 2 veces más, de 200 a 700 veces. En el caso del aspartame, también tiene un sabor metálico y es 200 veces más dulce que la sacarosa. El neotame, nada más, o sea, imagínense, de 7,000 a 13,000 veces más dulce que la sacarosa. El acesulfame K, 200 veces más dulce. Y es una sal de potasio, eso es importante también mencionarlo. La sucralosa es 600 veces más dulce. Y bueno, uno que es bien común, la stevia, que si bien es cierto es un edulcorante de origen natural, también es de 200 a 400 veces más dulce que la sacarosa. Entonces son la capacidad o el potencial del sabor dulce que tienen, pues es muy elevada. Claro, y lo más importante de esto, Yare, cuando hablamos de la ingestión, perdón, diaria aceptable de cada edulcorante que ya mencionaste que están aceptados por la FDA, por ejemplo, la stevia deben ser 4 miligramos por kilo de peso corporal. Ujú. Em, yo no he visto a nadie que la mida. No, yo O tampoco. sea, no he visto a nadie que diga, bueno, voy a calcular mi dosis de mis edulcorantes para ver cuánto me pongo. O sea, veo a la gente que a veces tazas bien pequeñitas tiene ahí 2 sobres del edulcorante, porque erróneamente creemos que por ser un edulcorante y por no tener calorías o aporte calórico, te puedes comer la cantidad que quieras. Ujú. Entonces, esa parte, como verán, sí está regulada, sí tiene como lo que se sugiere, pero no se respeta como tal. O sea, esto con la stevia, pero hablamos de, por ejemplo, el aspartame, son 50 miligramos por cada kilo de peso en el día. Y por ejemplo, acesulfame K son 15 miligramos. Entonces, la verdad es que son cantidades pues pequeñas para lo que realmente la población consumimos. Claro, yo quizá me voy a aventurar un poco, Moni, pero incluso no sé si la gente se fije cuando le pone un sobre de alguno de estos edulcorantes a sus bebidas, si al menos se fija qué cantidad tiene ese sobre. Ajá, eso te iba a preguntar ahorita. Bueno, ¿qué cantidad tiene el sobre para poder más o menos estimar cuánto te deberías de tomar? Y la otra, ¿realmente lo necesitas? O, por ejemplo, puedes utilizar azúcar normal. O sea, ¿es un producto que necesitamos de verdad? ¿O vale la pena también incluirlo en la parte de trabajar los hábitos y de decir, no se necesita este producto? Mi respuesta es que no lo necesitamos, Moni. Exacto. En realidad nadie, incluidos desde los niños, me atrevo a Ujú. meterme ahí en tu área. Pero definitivamente en el caso de los adultos, pues no es algo que se necesite. Yo honestamente, y se los comentaba, a menos de que la gente me diga que de verdad lo necesita mucho, pues ya les dejo así ponerle medio sobrecito, ¿no?
pero incluso les sugiero que prefieran, si no son pacientes con diabetes o con algún problema de triglicéridos altos, de hígado graso, pues les sugiero que utilicen azúcar, sacarosa, Ajá, azúcar de mesa, ¿no? Puede ser desde azúcar mascabado, que es como lo más virgen que hay, y en realidad les va a dar el sabor dulce que buscan. claro, Y sin no hay, todos los riesgos. claro, y no hay que utilizar unas cantidades muy elevadas, porque justamente aquí lo importante es transmitir esta diferencia en la potencia de sabor, ¿no? Que ya les decíamos, o sea, imagínense algo que les incremente el sabor hasta 200 veces, pues es demasiado. Y es un tema bien controversial porque la realidad es que, como lo decíamos, no hay evidencia suficiente, ¿no? Muchos de estos edulcorantes no alcanzan a absorberse en su totalidad a través de la barrera intestinal y gran parte de ellos se eliminan a través de la orina y creo que ese es el punto por el que su consumo está tan justificado y permitido. De hecho, hay muchos estudios, Yare, donde lo asocian a factores cancerígenos. Obviamente no se ha hecho un estudio en humanos por las obvias razones éticas de todo lo que implica, pero sí se ha visto que al menos en el acesulfame K y el aspartamo, pues sí hay tremendos riesgos, ¿no? Y es que cuando hablamos de ellos, em, por ejemplo, ocasionan disminución en la sensibilidad de la insulina, aumentan el riesgo de obesidad, por lo que Ujú. decíamos ahorita, de que la gente piensa que los puede consumir indiscriminadamente, afectan a la célula como tal, la ponen en estrés y esto nos lleva a muchas reacciones en nuestro cuerpo que nos llevan a rechazar como que diversos procesos y a que no funcione debidamente nuestro cuerpo. Hay alteraciones de la microbiota, hay alteraciones de la glucosa, entonces el riesgo aquí es importante, Yare, y lo que decías hace un momento de si lo seguimos consumiendo y muchas veces no se elimina por la orina, sino que también se acumule y que empiece a tener daño hepático o renal una persona, pues ese creo yo que es una complicación muy, muy, muy mala contra el riesgo de estar consumiendo por el simple hecho de decir quiero algo más dulce, ¿no? Claro. O no quiero este sabor tan simple, a veces lo describen así. Sí, y en el caso, Moni, por ejemplo, de las manifestaciones que pueda haber a nivel gastrointestinal, pueden ocasionar diarrea, mayor presencia de gas, inflamación y dolor abdominal, ¿no? Em, Estas manifestaciones van a estar muchas veces asociados a la cantidad que se esté consumiendo de los mismos. Em, en el caso particular de lo que les mencionaba de alguno de los edulcorantes que les mencioné, la sucralosa, el aspartame, el acesulfame K, pues se va a dar, contrariamente a lo que podríamos pensar, una estimulación del apetito y una disminución de la saciedad. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que muchos de estos edulcorantes pues están en bebidas que se consumen como las bebidas energéticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cómo pueden influir estos edulcorantes particularmente en cáncer a nivel digestivo, o sea, sí se ha visto una relación con el consumo de sacarina. Si bien es cierto, los resultados no son tan significativos, pero sí hay una asociación con cáncer gástrico o cáncer de páncreas. Entonces, bueno, al final, tal cual, la verdad es que los estudios lo dicen, no son concluyentes. De hecho,
un organismo que se enfoca al estudio del cáncer, tal cual dice, no es concluyente, pero se debe de volver a estudiar Claro. porque todavía no existe la evidencia suficiente, ¿no? O sea, la sospecha está. Entonces, no es algo que podamos consumir con toda la libertad y tranquilidad del mundo porque hasta la fecha no sabemos si nos hace daño o no. Si ya hay una sospecha, debemos de tener precaución. Claro, Yare, y es que los edulcorantes artificiales están presentes en los productos que ni siquiera esperaríamos Sí. que los tuvieran. Entonces, como los cereales, por ejemplo, u otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte de las cosas ocultas en todo lo que tenemos al alcance en la tiendita, en el súper, porque muchas veces no lo van a mencionar. Esto es muy importante y a veces yo solo he visto que las personas realmente que tienen una enfermedad, por ejemplo, los personas o niños que tienen fenilcetonuria Ujú. y que leen el etiquetado y que dice contiene fenilalanina, Así pues es. no lo consumen. Pero todos los demás realmente nos estamos llevando a casa y consumiendo productos con muchísima más cantidad de edulcorantes de los que pudiéramos imaginar. Por lo tanto, si el objetivo es alimentarnos como sanamente, en lugar de ingerir estos alimentos procesados con edulcorante, deberíamos optar siempre por los alimentos naturales, como frutas, verduras, que también son dulces, pero que van a aportar otros beneficios. Así es, Moni. Yo creo que en este punto que ya hablamos en algún momento del etiquetado, creo que sí es muy valioso que haya productos que digan no recomendado en niños, contiene edulcorantes, ¿no? A mí me pasó hace no mucho que probé un cereal, que hacía mucho que no comía cereal de caja y me llegó uno de obsequio y lo probé y dice, contiene edulcorantes. Y la Ujú. verdad es que dije, o sea, me supo completamente artificial, ¿no? Sí, Por supuesto que no es un cereal que pudiera recomendar, claro. ni aunque me lo obsequien. O sea, Te lo obsequiaron ya. Sí, ya te lo obsequiaron. porque de verdad, en su momento dijimos que los edulcorantes en los niños pueden ocasionar hiperactividad, ansiedad, insomnio. Entonces, insisto, hay una sospecha, pero también hay en ciertos grupos en los que se está viendo que puede Ujú. tener un efecto negativo. Ahora, como el cereal que dices, pues puede decir contiene edulcorantes y a veces en las letras chiquitas, en los ingredientes, sí te ponen el tipo de, pero no te ponen la cantidad. Ujú. Entonces, eso también es importante, ya lo veíamos. Las dosis se rebasan. Eh, la FDA también, por ejemplo, hay que recordarles que la FDA también aclara que para los aditivos hay ciertos avisos, como los que se llaman GRAS, que son por sus siglas en inglés como generalmente reconocidos como seguros. Y aquí hay dos tipos de edulcorantes a base de plantas o frutas que, bueno, se ha visto que no tienen un daño tan importante como las otras sustancias, como son la stevia, de ahí que la stevia sea muy recomendada y que haya tomado como un boom ahorita de que, bueno, pues el sobrecito rosa no, tómate el blanquito con verde. Ok, es por esta razón. Y los extractos de la fruta de Siraitia, que también es conocida como luoan o la fruta del monje, Ujú. que también pues sí los vemos con bastante frecuencia y que podemos considerar como, bueno, ok, si se van a comer, pues al menos que tengan estos dos, pero son también la menor cantidad de productos los que los tienen, desafortunadamente. O sea, los demás sí tienen un poquito más de los otros elementos que hemos mencionado. Así es, Moni. Y bueno, nada más para que tengamos una idea, la recomendación de consumo diario, en el caso de la sacarosa, donde encontramos al azúcar mascabado, es de 25 gramos. Híjole.
del azúcar estándar también 25 gramos. Pero en el caso, por ejemplo, de la sucralosa y de la sulfame K, es de 1.125 gramos. Igual, pues la diferencia es muy grande, pero recordemos la capacidad de potenciar el sabor de estos edulcorantes, ¿no? De acuerdo. Y hay que tomar en cuenta que los azúcares o estos edulcorantes de los que les hablamos contra la sacarosa tienen procesos de asimilación distintos en el cuerpo debido pues a las características que cada uno de ellos contienen. Y es importante, como tú bien dices, ahora pues el más aceptado de alguna manera son los pues de stevia, pero no olvidemos que al final es eso, es un edulcorante. Por lo tanto, su consumo debe de ser con mucha moderación, porque los estudios pues que son más, que se han realizado más, pues son en animales, son en ratas. Y algunos sí han dado pues como resultado algún efecto negativo. Todavía no los tenemos en humanos. Yo creo que en algún momento se harán, pero sí debemos de consumirlos con mucha precaución. Mi recomendación es no consumirlos. Ahora, aparte de, bueno, obviamente que sí, no consumirlos, ¿qué podemos hacer? Pues una manera sencilla de endulzar es con fruta fresca o que agreguemos frutos deshidratados, manzanas, plátanos o algunas verduras como zanahoria, el betabel, que también pueden ser como dulces, o los frutos secos. Podemos utilizar almendras, pistaches, extracto de vainilla o miel natural. Esas son como algunas opciones que podemos tener para hacer. Se puede hacer nuestro propio cereal y se le puede agregar esta mezcla entre semillas, pasas, plátano. No es necesario que se pongan todos los ingredientes, pueden ser los que más les gusten, que sean económicos y fáciles de encontrar. Y bueno, el etiquetado de alimentos nos puede ayudar muchísimo para que aprendamos a identificar estos términos engañosos de azúcar, azúcares. No es lo mismo, hay que aprender a distinguirlos y pues empezar a ver cuáles realmente necesitamos para definitivamente hacer elecciones más inteligentes. Sí, y esto que tú comentas, Moni, yo muchas veces se los digo, ¿no? Si buscamos un sabor dulce, pues pensemos en esas frutas que de pronto creemos que están prohibidas. Y bueno, un mango no lo vas a comer todos los días, pero es un azúcar natural que se va a preferir 100% por encima de cualquier artificial o edulcorante, ¿no? Entonces, guiémonos siempre por eso. Esa es una gran referencia. Esto es natural, sí, no, y si la respuesta es sí, pues hay que preferirlo. De acuerdo, Yare, pues creo que hoy hemos aprendido todos muchas cosas acerca de los edulcorantes y la importancia que tienen en la nutrición o no. Así es, Moni, y pues nos falta mucho, pero esta es una pincelada, así que pongamos mucha atención en lo que consumimos y bueno, pues estamos pendientes de sus sugerencias, dudas y comentarios. Nos esperamos pronto y nos vemos a través de redes sociales en Facebook e Instagram como Bien Nutrir. Y de manera presencial en el Hospital Florencia, Torre Médica 2, Consultorio 605, Toluca, Estado de México. Hasta la próxima. Hasta la próxima.